Me llamo Paloma Arce. Tengo 65 años y he pasado la mayor parte de mi vida equilibrando la practicidad con la paciencia, aprendiendo desde joven que la diplomacia suele ganar a la confrontación. Me gustan mis rutinas, mis mañanas tranquilas en el balcón, con una taza de café humeante y los pequeños rituales que hacen que Morelia se sienta como mi hogar. Pero nada en mi vida me preparó para el desdén con el que me golpeó un mensaje una tarde de martes. Estaba doblando la ropa cuando mi celular vibró con un mensaje de mi hija, Amalia. Lo leí 2 veces, pensando que lo había entendido mal. Mamá, no puedo pagar 2 boletos para el viaje. Lo siento. Mi suegra irá en tu lugar. Mis dedos se congelaron sobre el suéter doblado en mi regazo. Volví a leer, más despacio. Las palabras no cambiaron, no se suavizaron. Estaban ahí, firmes, casuales, indiferentes. Me hundí en el sillón junto a la ventana, dejando que la luz de la tarde me envolviera. Los árboles de cerezo afuera estaban en flor. Sus pétalos caían perezosamente al suelo. Pero no podía verlos. La injusticia me apretó el estómago. Mi hija, siempre consciente de lo que yo daba, nunca considerando el esfuerzo o el costo detrás, había elegido la conveniencia sobre incluirme, y su suegra, la mujer que me había visto criar a Amalia, que me vio raspar cada peso para cubrir emergencias, cuentas, favores, era quien recibía la recompensa. Pensé en todas las veces que dije sí cuando quería decir no. En los viajes, los conciertos, las cenas, las reparaciones, cada sacrificio hecho en silencio, casi invisible. Y ahí estaba de nuevo mis esfuerzos ignorados, mi presencia dada por sentada. Dejé la canasta de ropa a un lado, con las manos aún temblando ligeramente. Caminé por el pequeño departamento, cada paso medido, un ritmo silencioso contra el latir de mi corazón. Sentía el tirón familiar de la indignación, la sensación de ser la última consideración en mi propia familia. Cuando volví a sentarme en el sillón, mi mente pasó del asombro al cálculo. No podía deshacer el pasado, pero tal vez no tenía que aceptar este patrón nunca más. Por primera vez en años, consideré qué significaría actuar por mí misma. Y ese pensamiento se quedó, pesado y electrizante, mientras la luz del sol cruzaba el suelo, insinuando el ajuste de cuentas que sabía que vendría. Me hundí de nuevo en mi sillón, dejando que el silencio del departamento me envolviera. 35 años apoyando a mi familia se reproducían en mi mente como un bucle interminable la colegiatura de Amalia. Reparaciones de emergencia del coche, despensas, muebles y los incontables pequeños favores que hice sin pensarlo 2 veces. Cada sacrificio fue hecho en silencio, sin esperar reconocimiento, y aún así, su peso me aplastaba ahora. Amalia siempre había sido la favorita, el centro de atención, la estrella brillante que todos admiraban. Yo, Paloma Arce, me había convertido en el fondo, la mano firme que aseguraba que el hogar funcionara sin problemas, la que absorbía el estrés, suavizaba conflictos y evitaba que la vida se deshiciera. Mis contribuciones se volvieron invisibles, esperadas, casi dadas por sentado. Recordé las noches largas pagando cuentas después de un día agotador de trabajo, los almuerzos que me salté, los fines de semana corriendo mandados que no quería hacer, todo para mantener el hogar a flote, cada favor que llamé amor, cada pago que justifiqué como deber familiar. Había construido una vida que no era del todo mía. Sin embargo, al reflexionar, una chispa de claridad emergió. Lo había hecho durante décadas, pero esos años no habían borrado mi conciencia. Sabía exactamente lo que había dado, y por primera vez sentí un ajuste de cuentas silencioso agitándose dentro de mí, un reconocimiento de que mis necesidades, olvidadas por tanto tiempo, estaban listas para ser consideradas a la mañana siguiente. Preparé mi café y me senté en la mesa de la cocina, el vapor acariciándome el rostro. Amalia entró, celular en mano, apenas mirándome. Mamá,
Puedes recoger mi ropa de la tintorería. Olvidé mi cartera, dijo, con voz casual, como si yo fuera una asistente invisible en lugar de su madre. Asentí, forzando una sonrisa, escondiendo el nudo en mi pecho. Una hora después, llegó su suegra, charlando alegremente sobre sus planes para la semana. No imagino la vida sin Amalia. Tú sí, dijo, sus ojos posándose en mí brevemente, reconociendo mi presencia. Respondí con un gesto cortés, sabiendo que ella veía mi existencia como parte del escenario de fondo, la constante estable que nunca exigía atención. Mientras doblaba la ropa más tarde, pensé en los pequeños momentos que se habían acumulado a lo largo de los años, los tonos despectivos de Amalia cuando cuestionaba sus gastos, los comentarios casuales de su suegra sobre mi vida tranquila, los suspiros cuando rechazaba invitaciones por obligaciones que no debí cargar sola. Cada comentario, cada mirada, era una pequeña cuña que se clavaba más profundamente en mi sentido de identidad. Incluso durante el desayuno, Amalia dominaba la conversación, repitiendo historias que había oído una docena de veces. Su risa llenando la habitación mientras mis palabras parecían evaporarse antes de que alguien las notara. Su suegra a veces reía con ella, animando su energía, dejándome con sonrisas corteses que no llegaban a mis ojos. Me di cuenta de que había pasado décadas acomodándome, apaciguando, encogiéndome para encajar en sus necesidades. Las pequeñas ofensas diarias no eran accidentales, eran patrones, cadenas invisibles que había aprendido a soportar sin quejas. Y, sin embargo, sentada sola con mi café enfriándose en la taza, una chispa de conciencia se asentó. Si cada día me desgastaba silenciosamente, tal vez era hora de empezar a notar el daño por mí misma, de reconocer que mi paciencia tenía límites. Por primera vez en mucho tiempo, cuestioné el papel que había jugado en sus vidas y si quería seguir jugándolo, extendí los recibos sobre la mesa del comedor, dejando que los bordes del papel se curvaran bajo el peso de las décadas. Cada uno marcaba un momento que había cargado silenciosamente para la familia, la colegiatura de Amalia, reparaciones del coche, despensas, muebles, emergencias inesperadas. Cada artículo contaba la misma historia. Mi trabajo y mi dinero habían mantenido el hogar a flote, mientras mi propia comodidad se posponía, se recortaba o se ignoraba. Un sobre etiquetado como Viaje de Verano 2008 llamó mi atención. Dentro había boletos de avión, facturas de hotel y recibos de excursiones. Amalia tenía 17 años, emocionada por unas vacaciones familiares. Yo había pagado su vuelo y su hotel, estirando mi presupuesto para lograrlo. Su suegra la acompañó, sonriendo y fotografiando cada momento, mientras el esfuerzo detrás de todo el costo, la planificación, el malabarismo con las cuentas permanecía invisible. Comencé a apilar los recibos en categorías: pagos del coche, suplementos de hipoteca, colegiaturas, despensas, regalos. Los números crecieron rápido, decenas de miles de pesos, años de tiempo y atención, noches interminables asegurándome de que las emergencias se resolvieran. Más allá de las finanzas, conté el esfuerzo emocional, las llamadas que contesté a medianoche, el estrés que absorbí en silencio, los conflictos que suavicé, los sentimientos que reprimí. Mi vida había sido un libro mayor invisible, cada línea beneficiando a todos menos a mí. Me recosté, dándome cuenta de la magnitud de todo. Los sacrificios, antes desapercibidos, ahora eran innegables. Cada recibo y estado de cuenta confirmaba un patrón que había ignorado por mucho tiempo. Mi entrega era esperada, dada por sentado y rara vez reconocida, pero ahora, viéndolo todo en blanco y negro, algo cambió. La claridad que venía de medir me dio algo que no había sentido en años, una sensación de agencia, la posibilidad de que finalmente pudiera actuar para reclamar lo que siempre había sido mío, tanto material como emocionalmente. A la mañana siguiente, me encontré sentada en una oficina modesta en el centro de Morelia,
el murmullo del tráfico filtrándose apenas por las persianas. Frente a mí, la licenciada Solís, una abogada de mirada aguda en sus últimos 40, revisaba los montones de recibos, facturas y estados de cuenta que había traído. Me presenté, Paloma Arce, 65 años, y por primera vez sentí una determinación mezclada con la aprensión en mi pecho. La licenciada Solís hojeó los papeles con precisión deliberada, alzando las cejas de vez en cuando ante un registro particularmente meticuloso. No mucha gente guarda documentación como esta, dijo, su voz firme pero con un toque de respeto. Es impresionante, pero también me dice exactamente en qué posición estás. Asentí, esbozando una sonrisa tensa. Todos esos años rastreando gastos, cada nota apresurada, cada archivo cuidadoso, no eran obsesión, eran necesarios. Cada pago que hice, cada favor que cumplí en silencio, había sido un hilo en el tapiz de la vida de mi familia. Y ahora, por fin, podía verse. Se recostó en su silla, legalmente. Todo lo que compraste sigue siendo tuyo, a menos que se haya regalado formalmente. Eso incluye todo en estos recibos: los muebles, los electrodomésticos, incluso el coche que financiaste para Amalia. Si alguien lo cuestiona, tienes la documentación para probar tu propiedad. Una calidez se extendió en mí, sin relación con el sol de la tarde que entraba por la ventana. Había imaginado confrontaciones 1000 veces, su indignación, su culpa, sus negaciones, pero esta certeza era diferente. Me sentía anclada, firme, mis sacrificios, antes invisibles y asumidos, ahora eran reconocidos en los términos más concretos posibles. La mirada de la licenciada Solís se suavizó ligeramente. Has hecho el trabajo de base. Tu próximo paso es estratégico. Puedes reclamar tus pertenencias, hacer valer tus derechos y mantener tu dignidad, todo sin conflictos innecesarios. A veces, la ley es solo una herramienta para el respeto propio. Exhalé lentamente, dejando que el peso del momento se asentara. Durante décadas, había actuado por obligación, por amor y a veces por miedo. Ahora, armada con claridad y apoyo legal, podía actuar con intención. Mi vida, mis propiedades y mis límites eran míos para proteger. Al salir de la oficina, carpeta en mano, la luz del sol en la banqueta se sentía más nítida, más definida. Por primera vez en años, sentí una extraña mezcla de alivio y resolución. El camino por delante no sería fácil, pero era innegablemente mío para recorrer. El aire de la tarde en Morelia tenía un toque fresco mientras estaba sentada en mi pequeña mesa de cocina, con la laptop abierta, navegando por listados de departamentos que podría llamar míos. A los 65 años, nunca había imaginado empacar y empezar de nuevo, pero la idea ahora me llenaba de una extraña mezcla de miedo y emoción. Cada listado representaba más que paredes y ventanas, era una reclamación de independencia que me había negado por mucho tiempo. Guardé en favoritos un departamento de 2 recámaras en el barrio de Chapultepec, con grandes ventanales que daban al río Cuitzeo. La descripción prometía luz solar, calles tranquilas y suficiente espacio para los libros, fotos y recuerdos que quería llevar conmigo. Mis manos dudaron sobre el teclado. Los años de obligaciones familiares tiraban de mi mente las cenas que preparé, las cuentas que pagué, los favores que nunca rechacé. Cada recuerdo era un hilo en la vida que había tejido para otros. Y ahora, cortar esos hilos se sentía necesario y aterrador. Abrí otra pestaña para empresas de mudanzas. Cuidadosamente comparé presupuestos, leyendo reseñas que elogiaban la discreción y la eficiencia. Sabía que esto no sería una simple mudanza, sería una extracción silenciosa y deliberada, retirando años de mi esfuerzo de las manos de quienes lo habían dado por sentado. Cada detalle importaba: qué objetos mover primero, qué fotografiar, cómo etiquetar las cajas con precisión meticulosa. El departamento podía ser nuevo, pero mi vida, mi identidad,
debía preservarse exactamente como yo quería. Hice una pausa, mirando alrededor del departamento donde había vivido por décadas. La sala tenía el sofá que compré con mi dinero, ahora desvaído pero sólido, la cocina, los electrodomésticos que elegí y pagué. Cada rincón llevaba la huella silenciosa de mis decisiones. Pasé los dedos por la encimera, sintiendo tristeza y resolución. Los recuerdos de llamadas nocturnas de Amalia o su suegra, las pequeñas discusiones por gastos triviales, las innumerables veces que tragué mi frustración para mantener la paz. Todo me presionaba ahora, recordándome por qué esta mudanza tenía que suceder. Comencé a redactar un itinerario para la próxima semana: mudanzas, empaque, organización de documentos, fotos para pruebas, recorridos finales. Cada punto en la lista era un paso hacia recuperar no solo objetos, sino dignidad. Mi pecho se apretó con anticipación y nervios. La libertad se sentía pesada en mis brazos, pero innegablemente real. Por primera vez en décadas, el futuro era mío para planear, mío para moldear, mío para habitar. Cuando cayó la noche, cerré la laptop, las luces de la calle reflejándose en el río, y me permití un momento tranquilo de resolución. El camino por delante era incierto, pero finalmente era mío para elegir. La mañana del martes llegó con una luz pálida colándose por las persianas. Amalia y su suegra ya estaban alborotadas de emoción, cargando maletas en el coche, sus risas rebotando en las paredes como si el departamento les perteneciera solo a ellas. Observé desde la puerta, con los brazos cruzados, dejando que la escena se desarrollara mientras mi pulso se estabilizaba. Este era el momento para el que me había preparado su partida. Creaba la apertura que había orquestado cuidadosamente durante semanas. A las 9. El taxi se alejó y el departamento quedó en silencio. Entré a la sala, sintiendo el peso de décadas presionando suavemente mis hombros. Los de la mudanza llegaron poco después. 2 hombres educados que escucharon sin preguntas mientras los guiaba por el departamento, cada mueble, cada electrodoméstico. Cada foto y libro fue cuidadosamente catalogado, etiquetado y empaquetado. Los recibos y las fotos documentaban cada artículo. Pruebas de propiedad organizadas en carpetas que llevaba como armadura. Hice una pausa en el sofá, mis dedos recorriendo la tela gastada que elegí hace años, los recuerdos de cumpleaños, días festivos y charlas nocturnas permanecían en los rincones de la habitación. Dejé el sofá en su lugar, un testamento silencioso de la vida que había vivido aquí, mientras todo lo demás se preparaba para irse. Finalmente, me senté en la mesa de la cocina y escribí la carta. Clara, concisa y firme, explicaba las décadas de contribuciones financieras y emocionales que había hecho, los límites que estaba estableciendo y por qué cada artículo que reclamaba seguía siendo mío. Coloqué el sobre en la encimera, una declaración silenciosa de que mi paciencia y generosidad tenían límites. Cuando los de la mudanza comenzaron a cargar las últimas cajas, respiré hondo. El departamento de repente se sentía al mismo tiempo vacío y libre. Esto no era enojo ni venganza, era la ejecución de una decisión que había tomado hace tiempo, la afirmación de mi valor y autonomía. Por primera vez en décadas, me sentí completamente en control, y el aire a mi alrededor brillaba con la posibilidad de una vida reclamada en mis propios términos. El domingo por la tarde, el familiar rugido de las llantas en la entrada anunció su regreso. Amalia y su suegra bajaron del coche, sus rostros aún radiantes de euforia vacacional. Sin embargo, el departamento la recibió con una vacuidad que robó sus sonrisas. Los muebles habían desaparecido, las cajas se habían ido y hasta los pequeños objetos que daban por sentado fueron meticulosamente retirados. Amalia se quedó inmóvil a medio paso, sus ojos recorriendo las habitaciones desnudas. ¿Qué pasó?, dijo, su voz temblorosa, teñida de incredulidad. Su suegra, normalmente compuesta y autoritaria, puso las manos en las caderas,
la mandíbula tensa, las cejas fruncidas como si la escena ante ellas desafiara toda explicación. El aire de confianza que usualmente la envolvía se reemplazó por una tensión quebradiza que crujía en el silencio. Observé desde la distancia, apoyada en la barandilla afuera, tranquila y deliberada. Su pánico, el cambio repentino de la alegría vacacional a la confusión y la indignación, atravesó el departamento como una tormenta. La respiración de Amalia se aceleró, sus manos jugueteando con las correas de su bolsa. Mamá, digo, suegra, ¿tú? Se interrumpió, dándose cuenta de que nadie podía responder. Los ojos de su suegra recorrieron cada rincón. Un jadeo contenido escapó mientras pasaba la mano por las encimeras, los estantes, el suelo desnudo. La mujer, usualmente imperiosa, murmuró algo por lo bajo, con incredulidad y culpa tiñendo su tono. ¿Cómo pudo pasar esto? Cada pregunta revelaba la creciente frustración y la impotencia que sentían ante la pérdida del control que siempre habían asumido como suyo. Mientras tanto, sentí una oleada silenciosa de empoderamiento. Su caos resaltaba el contraste entre su pánico y mi compostura. La tensión que habían ejercido sobre mí durante décadas ahora se reflejaba en sus rostros, un eco de las consecuencias del desdén y el sentido de merecimiento. Me permití una respiración pequeña y estabilizadora, dejando que la calma, ausente por tanto tiempo en su presencia, se asentara plenamente en mí. Por primera vez en años, presencié el poder de los límites hechos tangibles. Su desorden, agudo e inmediato, subrayaba los años de paciencia, trabajo y resistencia silenciosa que había invertido, ahora plenamente reconocidos, aunque solo fuera en el shock que cruzaba sus rostros. El aire entre nosotras vibraba con la verdad que había sido invisible por tanto tiempo, ya no estaba a su merced. Estaba en el umbral de mi nuevo departamento en Morelia, la luz del sol derramándose sobre los pisos de madera pulida. El aire olía ligeramente a pintura fresca y posibilidad, un contraste total con el peso que me había aplastado durante décadas. Cada rincón reflejaba mis decisiones, mi control, mi espacio, y por primera vez se sentía completamente mío. Desempaqué las cajas con cuidado, colocando los libros en los estantes que yo había elegido, arreglando las fotos que me recordaban la vida que había construido silenciosamente para mí misma. No había interrupciones, ni demandas urgentes, ni expectativas silenciosas flotando sobre mis hombros. La calma era embriagadora, y la dejé asentarse profundamente en mis huesos. Llamé a los de la mudanza para ultimar algunos detalles, pero pasé la mayor parte del día caminando de una habitación a otra, saboreando la independencia que venía con tener límites que ya no tenía que negociar. Cocinar mi propia cena, arreglar los muebles exactamente como quería, incluso elegir la lista de reproducción que llenaría el departamento con música, era una liberación en lo cotidiano. Cuando cayó la noche, abrí la ventana hacia el río Cuitzeo, las luces de la ciudad parpadeando como estrellas lejanas. Reflexioné sobre los años que había dado a los demás, la paciencia y la resistencia silenciosa, los sacrificios que nadie notó. Pero esas experiencias habían forjado una claridad que ahora llevaba conmigo respeto propio, resiliencia y la comprensión de que la libertad no viene de un permiso, sino de reclamarla. Sentada bajo la suave luz de mi lámpara, me di cuenta de que la paz tenía una forma, una textura, un sonido, y me pertenecía por completo. Por primera vez, estaba viviendo para mí, sin ataduras, sin disculpas, y plenamente consciente de la fuerza que me había tomado llegar a este momento.